En diciembre del año 2014, 3 exsoldados estadounidenses rompieron el silencio y afirmaron haber visto un ovni mientras servían en la zona del desierto de Sinaí, en la frontera de Israel y Egipto. Los exmilitares, además, denunciaron que sus superiores les obligaron a guardar silencio sobre lo sucedido. De hecho, el diario británico Daily Mail, que publicó la noticia de los militares, añadió: los militares añadieron que no fue solo uno, sino que fueron 8 objetos brillantes flotando y zumbando por el cielo a velocidades increíbles, los que observaron desde un puesto avanzado de vigilancia en el desierto del Sinaí. El día siguiente, el Times of Israel confirmaba la noticia y publicaba también: 3 exploradores de caballería de los Estados Unidos confirman que los 8 objetos brillantes que vieron volando sobre la península no estaban hechos por el hombre. Bienvenidos al videoprograma de hoy. La historia oficial sobre la pirámide roja del faraón Snefru nos dice que esta se encuentra situada en la necrópolis de Dashur, a poco más de 1 kilómetro de la pirámide acodada. Ambas comparten el mismo ángulo de inclinación de 43 grados, casi 10 grados menos que el resto de las pirámides del país. Esta pirámide fue construida durante la dinastía IV sobre el año 2582 a.C. y supuso un hito porque fue la primera que mostró sus paredes completamente lisas. Sus dimensiones son de 220 metros de lado por 104 metros de altura. Este monumento comenzó a ser estudiado por el egiptólogo John Shai Perring en el año 1839, quien tomó las medidas, consiguió penetrar en las cámaras interiores, pero poco tiempo después tuvo que abandonar su estudio sin llegar a poder analizar en profundidad la pirámide. Desde ese momento continuaron sucediendo todo tipo de estudios y descubrimientos por parte de otros investigadores no reconocidos, pero fue el alemán Rainer Standelmann en el año 1980 quien tomó el relevo. La estudió a fondo y trató de descubrir todos los secretos que aún ocultaba. Esto es lo que nos dicen los registros oficiales sobre el estudio de la pirámide roja de Snefru. Pero ¿y si hubiera una versión oculta de los estudios realizados por otros investigadores no oficiales y de lo que allí se descubrió? ¿Creéis que es posible? Pues bien, esto se conoce a través de unas declaraciones realizadas por Jean-Pierre Jordet en el año 1978, investigador del fenómeno ovni. Y se acabaron publicando estas declaraciones por la prensa norteamericana y por Emilio Burgón, otro importante investigador español que llegó a filtrar información relevante sobre lo que sucedió y los protagonistas del caso. Los comandos de Israel se lanzaron contra el ejército egipcio en una lucha desesperada por conquistar un ovni hallado bajo las pirámides. Al parecer, y por la información filtrada por varios de los componentes de un equipo de 9 arqueólogos israelitas que prefirieron guardar el anonimato mientras el equipo se encontraba trabajando a unos 15 metros de profundidad en una zona completamente virgen de exploraciones, al norte de la pirámide, de repente la pata de un trípode que sostenía una máquina fotográfica de su equipo hizo contacto con algo blando, en el subsuelo del desierto arenoso. El terreno entonces cedió ante la presión y el peso de la cámara. El fotógrafo se inclinó para mirar por el hueco que recién había descubierto por accidente y descubrió bajo sus pies una especie de caverna. Al observar, después de asegurar el terreno, su interior, el grupo de arqueólogos descubrió algo extraño. Un objeto de algo más de 1 metro de diámetro con forma discoidal. Por el centro, en su parte más gruesa, debía tener unos 3 metros y parecía estar hecho de un metal suave y brillante que no parecía afectado por el paso del tiempo. El extraño artefacto se sostenía sobre 3 patas. Los arqueólogos entonces decidieron que era necesario comunicar el hallazgo a su gobierno, y así evitar que los egipcios procedieran a confiscarlo. Estaban totalmente seguros de que se trataba de una nave espacial oculta bajo la pirámide de Snofru. Se decidió entonces enviar a uno de los investigadores a Tel Aviv con todos los negativos de las fotos. Comienza la operación Entebbe. Un grupo especial de operación de las Fuerzas Armadas israelíes fue enviada a esta acción militar que comenzó el 1 de marzo.
3 aviones Hércules 103E y uno 103H fueron utilizados como transporte de armas ligeras de 50 comandos y de varios jeeps, y un escuadrón de aviones F-4 permaneció alerta para dar cobertura aérea si fuera necesaria en la operación. Así pues, a las 3 de la madrugada del día D, desde los aeropuertos de Tel Aviv, Ben Gurion y desde otros 3 de los que no se conoce la ubicación exacta, pero que pertenecen a las Fuerzas Armadas, se daba la orden de inicio de la operación. El plan de la misión era entrar, asegurar la zona y luego recoger el objeto y atacar de forma decisiva si fuera necesario para terminar la operación en un promedio de 2 horas, una operación relámpago en toda regla. En esta operación el factor sorpresa fue el más importante, ya que todo tenía que acabar antes de que el Cairo tuviera el tiempo necesario para enviar fuerzas a interceptarlos. Así pues, poco después del inicio del grupo de arqueólogos que esperaba cerca de la pirámide de Snofru, divisó sobre las 13:00 a los aviones de transporte. Tras establecer un perímetro de seguridad alrededor de la pirámide, un enorme camión salió del interior de uno de los Hércules y se dirigió hacia la caverna. Los comandos empezaron a conectar los cables y ganchos sobre la nave para poder transportarla, cuando llegaron los militares egipcios. Y es que evidentemente los aviones de Israel habían sido localizados mediante el radar. Los egipcios saltaron de sus vehículos y establecieron un frente de batalla a cierta distancia. Los israelíes, por su parte, enfilaron los morteros y armas ligeras hacia ellos. Luego de 10 minutos de enconado combate, los egipcios se retiraron con fuertes bajas, pero un nuevo contingente mucho más poderoso se arribó a toda velocidad. Mientras tanto, un escuadrón sacó el Omni colocado sobre la plataforma de transporte del camión, a la vez que eran defendidos por varios jeeps y por los F-4 enviados a la zona como apoyo desde el aire. Con 15 minutos de atraso sobre el plan establecido, los israelíes partían de regreso. Todo el convoy rodaba atravesando el Nilo, cuando se informó de que los F-4 habían sostenido una batalla aérea con MiGs egipcios. Definitivamente las tropas egipcias enviadas para interceptar a los comandos no pudieron llegar a tiempo, tal como lo había planeado Israel. La huida duró toda la noche. Finalmente lograron cruzar la frontera. La misión había sido un éxito. Israel había recuperado supuestamente un objeto extraterrestre.